Hola a todos, mi nombre es Arturo Evangelista y vamos a hablar sobre un tema que pienso que tiene su interés, que es eh, la válvula órtica bicúspide y la dilatación de aorta. ¿Es una asociación genética o una consecuencia hemodinámica? Sabemos muy bien que la prevalencia en la población general de la bicúspide es un 1%, que se considera que es una alteración autosómica dominante con una penetrancia muy baja, pero que la heredabilidad puede ser hasta del 85%. La relación hombre-mujer es de 3 a 1 y que hay enfermedades genéticas que casi pues tienen una prevalencia de un 10% o más. La válvula bicúspide tiene RAFE en casi el 90% de los casos, pero tenemos un 10% de bicúspides con dos cúspides, eh, con dos senos y que pues no tienen RAFE. Pero el 90% son válvulas con tres senos y que tienen un RAFE. Bueno, si tenemos en consideración las series más recientes, extensas de evolución de pacientes con bicúspide, una serie del doctor Michelena de más de 600 casos, con unos 20 años de seguimiento, evidencia que la supervivencia es muy similar a la población en general, pero que, al contrario, hay una carga de morbilidad alta, casi el 86% de los pacientes tienen alteraciones, ya sea disfunción valvular moderada o severa en el 80%, que precisan cirugía valvular en el 70% a lo largo de su vida, o la presencia de dilatación de aorta de más de 45 milímetros en las tres cuartas partes de los pacientes, precisan cirugía casi un 30% de la aorta. Hay endocarditis infecciosa en un 6% y disección de aorta en 1,6%. Es decir, probablemente tenemos en los pacientes diagnosticados una supervivencia similar al resto de la población, pero tenemos comorbilidades altas. Casi las tres cuartas partes tienen que operarse de la válvula a lo largo de su vida y un 25% de la aorta. Bueno, la ecocardiografía nos permite diagnosticar la mayoría de las veces la válvula bicúspide. Tenemos una válvula, como he dicho antes, con dos senos y sin RAF en un 10% de los casos. Y tenemos también, que es esta de aquí arriba, tenemos también una válvula bicúspide con tres senos aquí y un RAFE con fusión derecha e izquierda, o con fusión derecha no coronaria en el 25% de los casos, la derecha e izquierda los más frecuentes, 70%, y raramente tenemos también un RAFE entre la coronárica izquierda y la no coronárica. Lo más frecuente son estas dos, la que tienen RAFE con fusión derecha-izquierda y también con menos frecuencia la derecha no coronárica. Por otra parte, tenemos diferentes fenotipos de aorta ascendente. Tenemos el fenotipo más frecuente, que es el fenotipo raíz, en el 70, hay tubular en el 70% de los casos. La parte media de la aorta está dilatada. En un 25 o un 20% de los casos es la raíz de la parte más dilatada, sobre todo en jóvenes y en hombres. Y hay un 10% que tiene dilatada la raíz y la aorta ascendente, pero lo que es muy frecuente en la mayoría de los casos es la dilatación de la parte media. Las tres cuartas partes de las veces la parte tubular es la parte dilatada. Hicimos un estudio con diferentes multicéntrico español
en donde analizamos realmente la dilatación de los segmentos de la aorta, la raíz, la tubular o el arco por ecocardiografía en comparación con el morfotipo si era fusión, el más frecuente, derecha-izquierda o el derecha no coronárico. El derecha-izquierda tiene una apertura horizontal, el derecho no coronárico tiene una apertura vertical. Bueno, vimos que ambos fenotipos de bicúspide tienen similar dilatación en la parte tubular. Pero llamativamente, la fusión derecha no coronárica, la que abre en vertical, tiene menos dilatación en la raíz, significativamente, pero en cambio tiene más dilatación en la parte distal, en la aorta ascendente distal o en el arco. Por lo tanto, es como si hubiera un componente diferente dependiendo del tipo de bicúspide, pues en este tipo de bicúspide dilata menos la raíz y más la parte distal, ¿no? La fusión derecha no coronárica. Y esto, si lo miramos a lo largo de la edad, se comporta igual. Vemos que la parte media, la tubular, ambos morfotipos, en azul el derecha-izquierda y en amarillo, en rojo el derecha no coronárica, ambos dilatan igual, pero, como he dicho antes, con la edad pasa igual lo mismo, en la raíz de aorta tenemos menos dilatación de la fusión derecha no coronárica. Y en cambio dilata más la derecha no coronárica, la fusión derecha no coronárica, la apertura vertical, dilata más en la parte distal de la aorta y en el arco. Esto es un comportamiento que se extiende a lo largo de la vida. Cuando intentamos analizar la función valvular respecto a la dilatación de la aorta, vemos que en válvulas normofuncionantes sigue habiendo la parte media la más dilatada. En rojo está la parte de la raíz y en verdes no dilatados. Vemos que cuando hay insuficiencia aórtica crece más o la frecuencia de dilatación de la raíz. Y cuando tenemos estenosis aórtica significativa, lo que dilata más es la parte media, no tanto la parte proximal. También en otra serie hicimos más de 700 pacientes, un seguimiento de 7 años. En un estudio multicéntrico pudimos analizar cuáles eran los predictores de dilatación de la raíz anual y pudimos ver que la presencia en la raíz, la presencia de regurgitación aórtica y la presencia de hipertensión arterial tenían un papel muy importante en la dilatación de la raíz, algo la presencia de RAFE y también, de alguna manera, el tabaquismo y el sexo masculino. En cambio, en la raíz en la aorta ascendente, perdón, las variables que tuvieron más importancia significativa para una dilatación rápida eran la disfunción valvular, sea estenosis o insuficiencia de grado moderado severo, o la presencia de hipertensión arterial, no tanto sexo o tipo de válvula en la parte media de la aorta. Un punto que es muy importante tener en consideración es que en estas series de casos que estuvimos analizando y comparándolo con resonancia magnética o TAC, nos dimos cuenta claramente de que la válvula, la raíz de aorta no es simétrica en muchos casos. La parte tubular es casi siempre circular, pero la raíz de la aorta puede tener una simetría importante, es decir, de los 3 diámetros que tenemos en la raíz de aorta, puede haber una diferencia de más o igual o más de 5 milímetros en la mitad de los pacientes que no tienen RAFE, el famoso tipo 0, que es este de aquí. La mitad de los casos sin RAFE tienen una simetría muy importante, por lo tanto no nos fiemos de un solo diámetro ecocardiográfico. Y el 40% de los pacientes con fusión derecha no coronárica. En esto podemos ver un ejemplo, como un paciente con fusión derecha no coronárica tenía 44 milímetros de diámetro en la raíz de aorta, en la parasternal longitudinal, que se confirmó en la resonancia magnética 44 milímetros, pero había una marcada simetría de 8 milímetros y había un diámetro mayor que no se detectó en esta proyección, que era entre el derecho y el izquierdo. Entonces, es muy importante pensar en las asimetrías en este tipo de casos de bicúspide, sin RAFE
o con RAFE con fusión derecha no coronárica, porque claro, puede variar la indicación de cirugía, o si hacemos técnicas de multimodalidad, este paciente que se realizó este estudio en una semana, si hubiéramos realizado el estudio, yo qué sé, primero el eco y después al cabo de 3 meses un control con resonancia, hubiéramos dicho, ha crecido 8 milímetros en 3 meses, es una operación urgente y este diámetro no se había diagnosticado nunca por ecocardiografía. Por lo tanto, es muy importante pensar en las asimetrías en la raíz de aorta. Y en este sentido, Oliver Millerot del Grupo de París evidenció un dato, confirmó nuestros resultados, evidenció un dato muy interesante, que era cuando la bicúspide abre de forma horizontal, el máximo diámetro es ortogonal a esto. Por lo tanto, lo mediremos bien. Por lo tanto, no hay problema en la mayoría de bicúspides cuando tenemos una fusión derecha-izquierda porque el diámetro máximo será ortogonal y se medirá bien el paresternal longitudinal. Pero igual que nosotros encontramos la famosa simetría en la fusión derecha no coronárica, como aquí la apertura es vertical al máximo diámetro, no se puede medir por el paresternal longitudinal. Solo se podría medir por el paresternal transversal y aquí se ve que es claramente mayor. Lo que pasa es que las medidas del paresternal transversal, aquí mide 46 respecto al 41 que medía aquí, las medidas con la resolución lateral que no es muy buena y no sabemos exactamente el nivel, yo aconsejo practicar taco-resonancia en estos pacientes que tienen o bicúspides con dos senos o bicúspides con RAFE y fusión derecha no coronárica porque es más exacto el seguimiento. Pero es muy interesante que para él, en su serie, la fusión derecha no coronárica, había una infraestimación de 6 milímetros en el diámetro máximo, porque en el paresternal longitudinal estaba claramente infraestimado. Por lo tanto, en este subgrupo de bicúspides, intenten hacer multimodalidad pensando en que pueden infraestimar la raíz de aorta, el diámetro máximo de la raíz de aorta por paresternal longitudinal. También hicimos un estudio, un trial, comparando el papel de la torvastatina para reducir tanto la calcificación de la válvula en score de calcio como la dilatación de aorta. En 3 años no nos fue significativo, no hubo cambios significativos, pero pongo este paper de 220 pacientes valorados por TAC, porque la medida fue muy exacta por TAC. Fijaros que el crecimiento anual de la aorta, nivel máximo de crecimiento anual, era de solo 0,23 milímetros por año. Es decir, en teoría, en una serie de pacientes no seleccionados, muchos que tenían disfunción valvular moderada y algunos podían tener hasta dilatación de aorta severa de 45 y 50, la dilatación, 1 milímetro, necesitábamos 4 años como media para tener 1 milímetro más de dilatación. O sea, no había cambios muy importantes. Obviamente es de valor medio, y había pacientes que dilataban poco o más lento y otros más rápido, pero habitualmente la dilatación no es tan rápida como las enfermedades genéticas. Es muy importante la serie, la experiencia que hemos tenido con el estudio de 4D Flow por bicúspide. Hemos visto que la resonancia magnética nos permite entender estas disparidades que hemos dicho antes de la eco. Fijaros que el flujo, cuando en pacientes sin válvula bicúspide, el flujo es central, pero cuando hay una fusión derecha-izquierda, el flujo va dirigido a la pared anterior de la aorta y cuando hay una fusión derecha no coronárica, el que yo decía que la raíz de aorta es pequeña y dilata más distalmente, vemos que realmente el flujo por 4 de flow va directamente a la parte de arriba de la aorta, en el segmento más distal de la aorta ascendente y en el arco. Por eso no nos dilata proximalmente, sino nos dilata distalmente, a diferencia de la fusión derecha-izquierda. La derecha no coronárica, la apertura vertical, el flujo va dirigido hacia arriba directamente. Y esto, por resonancia magnética, nos explica nuestros hallazgos poblacionales que habíamos hecho por ecocardiografía. Hay otros parámetros como el flujo helicoidal, como podemos ver el flujo reverso sistólico, la excentricidad del flujo, el ángulo de desplazamiento, el wall shear stress, que nos permiten
analizar las variables biomecánicas que se relacionan con la dilatación de la aorta. Lógicamente no es lo mismo tener un flujo central en la aorta ascendente que un flujo dirigido a una pared de la aorta, porque tengan en cuenta que solo en un año hacemos 37 millones de latidos cardíacos que van o a la parte central de la luz o van dirigidos a la pared de la aorta y esto desgastan, aumentan el watcher estrés y facilitan la dilatación de aorta. Y en esto un estudio muy interesante demostró que en los pacientes que se le había indicado cirugía por dilatación de aorta, en la parte donde había un Walcher estrés alto, encontraban realmente una disregulación de la matriz extracelular y una degeneración de las fibras elásticas en esta zona, como aquí, pero no en la parte contralateral. En pacientes con ortopatía genética, toda la aorta circunferencial tiene alteraciones. Aquí no, es donde pegaba el chorro, donde había la alteración histológica importante, pero no en la parte donde estaban libres del chorro, del impacto del chorro del flujo de la aorta. Esto quiere decir que seguro que hay un componente hemodinámico del flujo sobre la pared de la aorta porque se ve muy bien en estos estudios. Probablemente lo que no podemos asegurar es que no haya un componente genético, pero que existe un componente biomecánico parece claro. Y también nuestro grupo, entre Walla y el equipo, demostró de que la biomecánica del FortiFlow nos permitía relacionar el Walcher estrés circunferencial con el crecimiento anual. Una relación aceptablemente buena, es decir, es un buen predictor biomecánico de progresiva dilatación de la aorta. Por lo tanto, ya empezamos a tener datos de que nos pueden decir no solo dónde dilata la aorta y por qué, que esto ya lo hemos explicado, sino qué aorta dilata más rápido que otra a través de algunos parámetros obtenidos por el FortiFlow, como puede ser el Walcher Stress circunferencial. Pero realmente esta no es toda la historia. Tenemos una parte de la historia que seguro que juega un papel. Es la hipótesis genética que juega un papel intrínseco en la pared de la aorta, porque aunque todos estos datos nos explican parte de la dilatación de la aorta, no necesariamente son todos. De entrada sabemos que embriológicamente hay una relación entre la válvula bicúspide, entre la válvula aórtica y la alteración bicuspidia embriológicamente y también la afectación de la aorta ascendente, porque de la cresta neural y desde el campo secundario cardíaco salen las células que van a ir en la media de la aorta ascendente y de la bicúspide. Por lo tanto, embriológicamente tiene sentido pensar que los dos puedan estar influidos, la válvula y la aorta ascendente proximal. Hicimos un estudio incluyendo los familiares de primer grado, más de 700 familiares de primer grado de válvula bicúspide, y vimos que realmente debía haber un componente genético porque el 6,4% de los familiares tenían aorta bicúspide también, 6 veces más que la población en general, por lo tanto algo debe de haber. Y llamativamente, en los tricuspidios, los que no tenían válvula bicúspide, el 10% tenían dilatación de aorta, lo cual nos dijo pensar, caray, en pacientes que no tendrían que tener alteración de flujo, hay un 10% que tienen aorta dilatada, o sea que familiares, o sea que deben tener algún aspecto genético que se está basando. Llamativamente también vimos de que el morfotipo de la válvula bicúspide no era lo mismo a veces entre padres e hijos. Este padre tenía una fusión derecha no coronárica y el hijo tenía una fusión derecha-izquierda. Este padre tenía dilatación de la aorta tubular y el hijo tenía una dilatación esencialmente de la raíz. Son aspectos que nos llamaron la atención. Primero, que igual se hereda más en la bicúspide, no necesariamente el morfotipo, y que hay un 10% de los familiares que tienen una aorta dilatada, a pesar de que parecía que tenían una válvula aórtica tricúspide. Y digo a pesar porque este paciente nosotros consideramos que tenía una válvula aórtica tricúspide y una aorta ascendente dilatada, pero a estos pacientes en nuestro centro les hicimos TAC y vimos que aparecía en la mitad de ellos una fusión parcial, un mini RAFE, que aquí debe estar aquí, pero no se ve claramente, y que por eco pensábamos que era una tricúspide cuando es
una bicúspide frustre, aún con mini RAFE, forma parte del espectro de las bicúspides, pero el RAFE aquí es muy pequeñito y no se ve bien por ecocardiografía transtorácica, pero sí se ve por TAC. Y es más, después vimos que este mini RAFE también alteraba el flujo de aorta ascendente y podía justificar esta dilatación de aorta en la mitad de los familiares con aorta dilatada y que parecía que tenían tricúspide. Y esto ya estaba descrito en pacientes que iban al quirófano con aorta dilatada sin saber la causa, con aneurisma de aorta, y que en un porcentaje de ellos tenían estos mini RAFes que, bueno, se pueden ver bien también, no solo con TAC y resonancia, sino con eco transesofágico. Por lo tanto, dentro del espectro de la bicúspide, que son dos senos, tres senos, diferentes morfotipos de los tres senos, con fusión derecha-izquierda, derecha no coronárica, izquierda no coronárica, tenemos también los RAFes que son parciales o mini RAFes, que también pueden formar alteraciones en el flujo de aorta ascendente y condicionar dilatación de aorta ascendente. Eh, pero llamativamente, parte de esta explicación del mini RAFE, esto no quita de que tiene que haber probablemente un componente genético. Fijaros que los pacientes con síndrome de Turner tienen un 30% de bicúspides. Llamativo. Probablemente debe haber alguna explicación genética, un 30% de bicúspides. En el Marfan un 2%, el doble que la población en general. Pero es que en el Lois Dietz, en la mutación del TGF beta receptor, tienen casi entre el 10 y el 30% de bicúspides. O sea, vuelve a haber alguna asociación genética porque esto sí que no tendría explicación por la biomecánica solas. Por lo tanto, hay que pensar que la bicúspide se relaciona algo genéticamente. Lo que sí está claro es que estas alteraciones de patología aórtica genética, Leitz-Dietz, mutaciones del TGF-beta, la asociación con bicúspide, cuando tienen bicúspide, la alteración es mucho más llamativa, porque sería como una alteración de terreno de la aorta, que es más débil, con una alteración de flujo, que no es central, sino que es excéntrico. Fijaros cómo vemos en estas asociaciones mucha más necesidad de cirugía de aorta ascendente, de cirugía de valvular aórtica y de marcada dilatación de la aorta proximal en los senos de Valsalva. Porque aquí se asocia los dos factores de debilidad de pared y factores de alteración de flujo. Recientemente ha sido aceptada para publicar y está en prensa una metaanálisis de los GWAS que se han realizado, incluyendo más de 9.000 casos, y se han identificado 39 genomas con locus diferentes, donde incluyen 32 nuevos de los que se habían asociado hasta ahora, para entender la facilidad de los cambios genéticos que pueden influir sobre la presencia de bicúspide. Realmente esto se ha hecho una valoración de los nuevos cambios, de los nuevos locus en transcriptómica y también en Cephara, utilizando experimentos en el Cephara Fish, y se ha podido ver que realmente esto provoca alteraciones que pueden estar relacionados con la bicúspide. Por lo tanto, este metaanálisis tan extenso lo que sugiere es que hay una serie de hallazgos de variantes comunes que con pocos efectos por sí mismos en diferentes genes, pero que asociados pueden generar una facilitación de alteraciones embriológicas tanto en la válvula como quizás en la aorta ascendente proximal. Y hasta tal punto este estudio pone un score de riesgo poligénico marcadamente relacionado con la aparición de válvula bicúspide y sugiere claramente que hay una contribución poligénica en la aparición de válvula bicúspide y probablemente asociada a una ligera o moderada, en depende de qué casos, debilidad de la pared de la aorta ascendente. Por lo tanto, diríamos que hay un componente genético seguro, probablemente no lo explica todo en absoluto,
Como he dicho ya antes en la primera parte de mi charla, hay un componente de flujo de aorta ascendente con aumento de Wilshire estrés y con dirección del flujo hacia la pared de la aorta que modifica y cambia totalmente la dilatación de la aorta en una aorta que puede estar más o menos debilitada. Ambos factores juegan un papel importante en la dilatación de la aorta navicúspide y por tanto, pues para acabar diría que tenemos en cuenta los cambios, factores genéticos, la modificación de la epigenética y factores también, como no, ambientales, como puede ser la presión arterial, etcétera, etcétera. En resumen, hay una predisposición genética que probablemente es poligénica, probablemente son de variantes genéticas que en sí mismas no generan problemas, pero que agrupadas provocan alteraciones embriológicas que facilitan la aparición de bicúspides y alteraciones de la estructura o de la evolución de la pared de la aorta, a debilitación más o menos de la pared de la aorta, pero que todo esto está modificado de una forma importante por el morfotipo de la bicúspide en la parte proximal o parte distal de la aorta ascendente debido al impacto del flujo, que lo hemos podido estudiar muy bien con 4 de flow, y también por el diferente Wilshire estrés que influye en esta dilatación. También influye la disfunción valvular, sea estenosis o insuficiencia aórtica. En todos los casos esto aumenta con la edad. Tiene una influencia en ambos aspectos, como he comentado, la presencia de hipertensión arterial y puede tener también una influencia otras anomalías o malformaciones congénitas, véase pues coartación de aorta, enfermedades troncales, etcétera, etcétera. O sea que al final la resultante de la dilatación de aorta seguro que tiene un componente genético y tiene un componente hemodinámico, pero varía mucho individualmente y estos factores pueden ayudar a entender esta heterogeneidad de que hay pacientes que en 30 años tienen una aorta marcadamente dilatada y hay otros que a los 80 años tienen una aorta ligeramente dilatada, probablemente porque hay factores seguros como genéticos y hemodinámicos y otros factores que de una forma u otra influyen sobre esta dilatación. Muchas gracias.